Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, libro primero, capítulo 21. Dios es su propia esencia. De lo dicho puede deducirse que Dios es su propia esencia, quiddidad o naturaleza. En todo ser que no es su propia esencia o quiddidad, es necesario admitir alguna composición. En efecto, como quiera que todo ser tiene su esencia, si existe alguno que nada tenga sino su esencia, todo lo que dicho ser es pertenecerá a su esencia, y así él mismo será su propia esencia. Si pues hubiere alguno que no fuera su propia esencia, necesariamente se daría en él algún elemento extraño a ella, y por tanto ya tendría composición. De aquí que en los seres compuestos aún la esencia es denominada por uno de los componentes, como la humanidad en el hombre. Pero ha quedado ya demostrado que en Dios no hay composición. Dios, por tanto, es su propia esencia. Sólo está fuera de la esencia o quiddidad de un ser lo que no entra en su definición, pues la definición significa qué es una cosa. Pero únicamente los accidentes no entran en la definición de los seres. Los accidentes, por tanto, son lo único que está en el ser fuera de su esencia. Ahora bien, como probaremos, en Dios no hay accidentes, nada hay en él, por consiguiente que no sea su esencia, es pues su propia esencia. Las formas que no se predican de cosas subsistentes, ya se las considere en general o individualmente, son formas que de por sí no subsisten singularmente individualizadas en sí mismas. No se dice en efecto que Sócrates o el hombre o el animal sean la blancura, porque la blancura no subsiste en sí singularmente, sino que se individualiza en el sujeto subsistente. De igual modo, las formas naturales no subsisten de por sí singularmente, sino cuando se individualizan en sus propias materias. Por eso no decimos que este fuego o simplemente el fuego sea su propia forma. Las mismas esencias o quiddidades de los géneros y especies se individualizan por la determinada materia de tal o cual individuo, aunque la quiddidad del género o de la especie contengan la forma y la materia en general. Y así no se dice que Sócrates o el hombre son la humanidad. Ahora bien, la esencia divina es por sí sustancia singular o individualizada en sí misma al no estar en materia alguna. Por consiguiente, la esencia divina se predica de Dios de modo que se puede decir Dios es su propia esencia. La esencia de un ser o es el mismo ser o de algún modo es como su causa, pues los seres se especifican por su esencia. Pero nada hay que pueda ser en modo alguno causa de Dios por ser el primer ser, como ya se ha demostrado. Por tanto, es su propia esencia. Lo que no es su propia esencia es en parte, con respecto a la misma, como la potencia respecto al acto. Por esto, la esencia se considera a modo de forma, la humanidad, por ejemplo. Pero en Dios, como ha quedado demostrado, no hay potencialidad. Luego, necesariamente, Dios es su propia esencia.